Hola, vamos a resolver en este video un problema de vectores, ¿ah? Vectores que están ubicados en el espacio. Les comparto la pantalla donde aparece el enunciado que vamos a leer detenidamente. Aquí en nuestra pantalla podemos ver a tres vectores, el vector A, B y C, ¿ah? Que están eh, tal como la figura lo indica, están inscritos dentro de este prisma, ¿ya? Vamos a dar paso a la lectura de este problema, que nos dice que en la figura hay un prisma y el módulo de los vectores A, B y C que están inscritos son A, tiene dos unidades. Este vector tiene dos unidades que pueden ser unidades de longitud, son unidades arbitrarias. El vector B, que lo tenemos acá, tiene 4 unidades de longitud. Y el vector C, su magnitud o tamaño del vector o valor de la medida, es de 6 unidades. Este angulito que vemos acá es de 36,87. ¿Qué nos piden primero? Encontrar las coordenadas de los puntos A, B, C, D, E, F, G y O, que son puntos, vértices de las aristas de este prisma, ¿ya? Por tanto, tendremos que encontrar las coordenadas en el eje X, en el eje Y y en el eje Z de cada uno de los puntos anteriores. En el apartado B nos piden encontrar las coordenadas cartesianas de cada uno de estos vectores, del vector A, del vector B, del vector C, que ya anteriormente venían dadas, definidas su magnitud, ¿ya? Nos piden encontrar el ángulo existente entre los vectores A y el vector B, ¿ya? Entre este vector y este vector, cuando nosotros lo trasladamos y lo colocamos con un origen en común, tenemos que ver cuál es el ángulo existente entre estos dos vectores. Y nos piden además, en el apartado D, un vector unitario perpendicular a este plano inclinado, que le llaman plano A, B, C, D, que esté ingresando al prisma, es decir, que esté entrando hacia el prisma, ¿ya? Vamos a dar paso a explicar la solución del mismo. Ahí podemos ver el dibujito de la solución problema. Y donde primero lo que tenemos que hacer es encontrar las coordenadas de estos vértices dados por los puntos, ¿ya? A, B, C, D, E, F, G, O. Lo primero que hay que encontrar es el valor de esta arista, ¿m? Esta distancia EA, a la cual vamos a llamar I, una incógnita I. Si nosotros colocamos los ojitos aquí, en esta posición, podemos ver este triangulito, donde tendremos que este cateto tiene, es dato, viene dado por el problema, tiene 3 unidades de longitud. Este ángulo también lo conocemos, viene dado como dato del problema, y tenemos que encontrar este otro cateto. Para ello recurrimos a la función tangente, definida como cateto opuesto dividido del cateto adyacente, y despejamos el valor de I, ¿ya? Si hacemos los cálculos, despejamos el valor de I, nos da que I vale 4 unidades, por tanto ya conocemos el valor de esta arista eh, de este prisma. Y eso nos facilita la obtención de las coordenadas de todos los puntos. Punto A, ¿qué coordenadas tiene? Tiene esta distancia, que son 4 metros en el eje X, tiene esta distancia, que acabamos de calcularla, que son 4 unidades en el eje Y, y como está en el plano Z igual 0, tiene 0 como componentes en el eje Z, ¿ya? Coordenadas del punto B, lo tenemos que estar al otro lado, está ubicado este prisma simétricamente con respecto al origen, por tanto este catetito, esta distancia vale 4, pero 4 negativo, porque está al lado
hacia el otro lado del eje coordenada, ¿no? Del eje X positivo. Nosotros consideramos positivos los ejes que están etiquetados. X positivo, Y positivo, Z positivo, por tanto tenemos que en Y, en X, su componente es negativa, ¿ya? En Y, bueno, es la misma que para el punto A, 4, y también como se encuentra en el plano Z igual 0, tenemos que la componente en Z vale 0. Coordenadas del punto C. El punto C lo tenemos ubicado acá, ¿ya? Por tanto va a tener menos 4 en el eje X, va a tener 0 en el eje y va a tener 3 unidades, que son las mismas que estas, en el eje Z. Coordenadas del punto D. Acá tenemos nuestro punto D. Tiene 4 metros en el eje, 4 unidades, perdón, en el eje X, 0 en el eje y 3 unidades en el eje Z. El punto E, bueno, muy sencillo, sus coordenadas, aquí lo podemos ver, solamente tiene 4 unidades en el eje X, las restantes son nulas, ¿ya? Punto F, también tenemos que es, digamos, está ubicado simétricamente, así que es menos 4,0,0. Punto G, aquí lo tenemos, vemos que solamente tiene componente en el eje Z y que son 3 unidades. Punto O, está justamente en el origen, así que este es el punto más sencillo, ¿ya? Así que ya tenemos las coordenadas de todos los puntos solicitadas, ¿ya? Ahora pasamos a dar las coordenadas cartesianas de cada uno de los vectores, vector A, B y C. El más sencillo es el vector B, ya que coincide con el eje coordenado Z. También conocemos su magnitud, que son 4 unidades, así que va a ser 4K. Lo estamos multiplicando por el vector unitario K, que es un vector de magnitud 1 y que está en la dirección del eje coordenado Z. ¿Ya? Así que ese es casi un regalo. Luego, para encontrar las componentes del vector A, aplicamos la definición de vector unitario, que nos dice que es el vector dividido por su magnitud, así que de esa definición despejamos el vector A, que viene dado por la magnitud, por un vector unitario en la dirección del vector que va desde G hasta P, ¿ya? Ese vector unitario, ¿cómo lo podemos determinar? Como el mismo vector GB dividido de su módulo magnitud o norma, ¿ya? Para poder calcular justamente el vector GB, recurrimos a la suma triangular por el método geométrico de suma triangular de vectores, donde tenemos que el vector que va desde O hasta G más el vector que va desde G hasta B es igual al vector que va desde O hasta B. Ahí tenemos planteada la operación que acabamos de definir. Por tanto, podemos obtener el vector GB como la resta entre el vector OB y el vector OG. ¿Ya? Colocamos justamente el vector OB va a corresponder con las coordenadas del punto B y el vector OG va a corresponder a las coordenadas del punto G, porque son vectores que van desde el origen hasta el mismo punto, así que coinciden. Así que si restamos ambos vectores, encontramos nuestro vector GB. Procedemos a calcularle su norma o magnitud, y luego dividimos para obtener el vector unitario en esa dirección del vector GB, dividimos el vector entre su magnitud, obteniendo el siguiente vector, este que tenemos acá. Luego procedemos a multiplicar la magnitud del vector, que ya el enunciado nos daba como dato del problema, que era igual a 2, por el vector unitario que acabamos de calcular, obteniendo las componentes del vector A, que está en el espacio. Tiene 3 componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Por tanto, ya tenemos nuestro vector A y el vector B. De forma análoga, procedemos a calcular el vector C, multiplicando su magnitud por un vector unitario que vaya desde O hasta A. Veamos, O hasta A. Si se fijan,
ese vector unitario que va desde O hasta A, tiene la misma dirección que el vector C. Por tanto, aquí, para encontrar el vector OA, el vector OA va a ser la suma del vector OE más el vector EA. OA, la suma del vector OE más EA, ¿ya? De la misma forma, obtenemos este vector OA como la suma de estos dos vectores, del vector que va desde E hasta A y el vector que va desde O hasta E, obteniendo el vector OA. Calculamos su magnitud por Pitágoras, dividimos el vector por su magnitud y tenemos este vector unitario. Así que si multiplicamos este vector unitario por la magnitud del vector C, obtenemos las componentes del vector C, que si se fijan, obviamente no tiene componente en el eje Z por encontrarse en el plano Z igual 0. No sé si lo volvemos al dibujo, plano Z igual 0, ahí lo tenemos abajito, que está en el plano X igual XY, plano XY. Bueno, entonces, para encontrar ahora el ángulo existente entre el vector A y el vector B, recorrimos a la definición del producto escalar entre vectores, que nos dice que es la magnitud del primer vector por la magnitud del segundo por el coseno del ángulo formado. Así que despejamos ese coseno, que vendrá dado por el producto escalar dividido de la magnitud de cada uno de los vectores. Esto también lo podríamos colocar como, si reconocen acá, esto es el vector unitario en la dirección del vector A y multiplicarlo escalarmente por el vector unitario en la dirección del vector B, ¿ya? Pero como tenemos las componentes de ambos vectores y también su magnitud dada en el enunciado del problema, vamos a recurrir a la definición analítica de un producto escalar, ¿ya? Aquí tenemos ambos componentes de ambos vectores. Recuerden que cómo calculamos el producto escalar es esta componente en X del vector A multiplicada por esta componente en X del vector B más esta componente en Y del vector A multiplicada por esta componente en Y del vector B más esta componente en Z del vector A multiplicada por esta componente en Z del vector B. Realizamos esa operación y dividimos por la magnitud de A y la magnitud de B y nos da este resultado. Así que si aplicamos el arco coseno, nos da un ángulo de 118,034 grados. Ahora queremos encontrar un vector que sea perpendicular a la cara ABCD y que ingrese al prisma. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar dos vectores cualquiera que se encuentren en ese plano. Esta solución no es única, ¿ya? Nosotros estamos escogiendo dos vectores cualquiera que se encuentran en ese plano, multiplicarlos vectorialmente. Recuerden que la multiplicación vectorial entre dos vectores que se encuentran en un plano nos da como resultado un vector que es perpendicular al plano que pasa por ambos planos, ¿ya? Lo único sí que tenemos que tener cuidado de que si el vector está saliendo o está entrando hacia el mismo prisma, ¿ya? Vamos a ver el dibujo. Dice un vector GC multiplicado vectorialmente por el vector A, donde tenemos GC, GC. Este es nuestro vector A, ¿ya? Y el vector GC lo tenemos que va desde aquí hasta acá, ¿ya? Por tanto, fíjense cómo estos dos vectores, GC y el vector A, se encuentran justamente en este plano de nuestro prisma, en el plano DCBA, ¿ya? Y si aplicamos la regla de la mano derecha, nosotros nos colocamos la posición del vector G, la llevamos por el camino más cortito hacia el vector A,
con la regla de la mano derecha y nos da justamente un vector perpendicular a este plano y que está entrando. Así que realizamos el producto vectorial entre estos dos vectores. Las componentes de GC son muy sencillas de encontrar. Tiene solamente componente en el eje X negativo, -4, porque va desde el punto G hasta el punto C. Y el vector A ya lo teníamos definido sus componentes, así que colocamos aquí y operamos según la definición de un producto vectorial, definición analítica de un punto vectorial entre dos vectores, las componentes del vector GC, las componentes del vector A. Recuerden cómo se operen con ella, y matamos columna, matamos fila, y el determinante de esta matriz fue multiplicado por el vector unitario y luego con J, con menos J, ¿ya? Matamos columna, matamos fila y el determinante de la matriz de estos números, -4, 0, -1,25 y -0,94, y operamos con signo, recuerden, lo que va con J va con signo menos delante. Y luego con K mataríamos columna, mataríamos fila y nos queda el determinante de la matriz formada por -4, 0, -1,25 y 1,25. Al final, operando, obtenemos este vector, ¿ya? Realizamos lo mismo, calculamos el vector unitario en esa dirección del vector M, obteniendo este vectorcito que tenemos acá, ¿ya? Fíjense que esto nos da un vector que está entrando hacia ese plano. Aquí obtuvimos el vector unitario en esa dirección. Fíjense que la pregunta es bien imprecisa, no nos dicen qué magnitud tiene que tener. No, disculpen, nos están diciendo que tiene que tener magnitud unidad. Por tanto, resulta ser ese mismo vector unitario. Bueno, con esto terminamos la resolución del problema. Bueno, estaremos generando una serie de videos justamente resolviendo problemas, ¿ya? Espero que lo hayan entendido. Si no, manifiesta sus dudas a su profesor de cátedra. Hasta luego.